El acta de la sesión 131 sea aprobada por no haber sido objeto de observaciones. En la cuenta, la señora secretaria dará lectura de la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Jackson, que modifica la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente en materia de participación ciudadana dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Excusa del director ejecutivo de CONAF, señor Aarón Cavieres. En su reemplazo asiste el director regional de CONAF, de la región de Valparaíso, señor Leonardo Modet. Oficio del ministro del Medio Ambiente, por el cual responde solicitud sobre aprobación del reglamento de la ley 20.920, marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, y su reglamento en especial sobre las normas relacionadas con productos prioritarios y el tratamiento de envases y embalajes. Oficio del superintendente del Medio Ambiente, por el cual informa sobre las acciones de fiscalización vinculadas a la minera TEC Carmen de Andacollo. Hace presente que la Oficina Regional de Coquimbo fiscalizó en marzo a la minera y el informe se encuentra actualmente en elaboración. Oficio del director ejecutivo de la Corporación Nacional, por el cual informa sobre red de parques de la Patagonia. Oficio del director ejecutivo de CONAF, por el cual informa respecto de concursos, licitaciones, concesiones o proyectos con recursos privados que se contemple ejecutar en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado en el transcurso del tercer trimestre de 2017. Oficios del director ejecutivo subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental, por el cual remite informe trimestral de los gastos incurridos con cargo a transferencias corrientes a otras entidades públicas, informe trimestral sobre los proyectos que han iniciado proceso de evaluación ambiental. Oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por el cual informa sobre recursos utilizables en la operación de fiscalización pesquera oceánica en la zona aledaña de la provincia de Isla de Pascua, glosa presupuestaria 04. Por último, correo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, por el cual remite informe del caso de Chile en estudio internacional, contenido de mercurio en mujeres de edad reproductiva en 25 países, relacionado con mujeres de Huasco contaminadas con mercurio. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Sí, yo en lo personal quisiera solicitar informe y en la medida de que así la comisión lo tenga bien, quisiera que viniera el ministro de Medio Ambiente, puesto que hemos acabado de terminar la discusión en materia del presupuesto de la Nación y yo he hecho un punto en la discusión presupuestaria en torno a lo que me parece bastante impresentable, que el gobierno, habiendo promovido la existencia de planes de recuperación ambiental en diversas zonas de nuestro país, estos planes nos hemos dado cuenta que en el presupuesto del Ministerio no se consignan recursos para poder implementar lo que estos planes buscan materializar. En ejercicios anteriores se han consignado recursos básicamente para llevar adelante algunos estudios, algunos informes, pero esos estudios e informes deben servir para algo y deben servir para poder ejecutar algunas iniciativas en esta materia, cuestión que lamentablemente el Ministerio no ha contemplado y por lo tanto yo quisiera que el señor Ministro de Medio Ambiente pudiera informar respecto a esta situación, de qué es lo que sucede en relación a la ejecución de los planes de recuperación ambiental, que no solamente en la comuna Coronel, que me toca representar, sino que también en otras zonas del país, en qué situación se encuentran, cuáles son los recursos que están contemplados para su ejecución y por supuesto yo pediría que el señor ministro fuera invitado a la comisión a fin de que pudiera dar explicación en relación a este tema que ya he planteado. Si le parece a la comisión, pediría la aprobación. Muchas gracias. Señor diputado Sandoval. Sí, no, aprovechando que, presidente, que en la cuenta aparece la información de CONAF respecto del informe en relación a la red de parques de la Patagonia, resultan del informe varias aprehensiones que me gustaría que se pudiera reoficiar a la CONAF y al Ministro de Agricultura, a objeto de que podamos especificar más los contenidos del tema. En este informe se señala, en verdad, un marco de inversión cercano a los 15.000 millones de pesos de aquí al año 2027 para la implementación de la red de parques de la Patagonia. El problema está, que lo observamos en este informe, es que de estos 15.000 millones,
cifras redondas, son un poquito menos en realidad, pero 10.000 millones de pesos de esos 15.000 van para la gestión de dos parques, curiosamente, Pumalín y Patagonia, los dos de conocido ex ambientalista Douglas Tompkins, que abarcan estos dos proyectos en materia de parque 730.000 hectáreas. O sea, 10.000 millones de pesos en esa área. Y en los otros 3,8 millones de hectáreas se destinan 5.000 millones de pesos. O sea, hay una evidente diferencia sustantiva que habla nuevamente de la fragilidad en la cual CONAF va a tener que hacerse cargo de lo que significa la gestión de estos parques. Y algunos parques sabemos prácticamente sin ninguna infraestructura, sin ninguna implementación, sin ningún personal. Por lo tanto, no nos cuadra mucho el compromiso que asumió el gobierno para el financiamiento de esta red de parques de la Patagonia, y las cifras en realidad mencionan lo que le estoy indicando. Le podría dar más específicamente los montos, pero en cifras gruesas son los que yo le señalo. 10.000 millones de pesos para los dos parques de la sucesión Pumalín y los otros 5.000 millones de pesos, ¿verdad?, para los otros 3,8 millones de hectáreas. Eso por un lado, presidente. Me gustaría un poco que se acotara más porque no cuadran las cifras, ¿verdad?, de cómo vamos a ser eficientes en la gestión de esas áreas de parque. Entre ellos tenemos algunos parques nacionales de enorme significación, incluso unos cuya recategorización de reserva parque se realizó precisamente en la construcción de esta misma red. Por decirlo uno, San Rafael nomás, ¿ya? Y lo segundo, presidente, un oficio para el Ministerio de Medio Ambiente. Ellos se habían comprometido a instalar 2 estaciones de monitoreo de la calidad del aire para la región de Aysén, a raíz de los problemas de contaminación. Nos alegramos que se acaba de instalar la red de monitoreo en Puerto Aysén, pero no tenemos todavía información de qué es lo que pasó con el otro compromiso que era con la ciudad de Cochrane, en la misma región de Aysén, objeto que, si viene el ministro eventualmente, ya podría informar sobre cuál es el estado de avance de la implementación de esta segunda estación, que en mi opinión incluso, no es porque creo que desde el punto de vista de la medición de calidad del aire tiene mucho más significado precisamente el caso de la comuna de Cochrane, que es la comuna de Aysén. Está bien que se haga hecho en Aysén, porque de hecho pedimos en Aysén y Cochrane, pero más que nada por tener la información de cuándo se implementa la segunda unidad, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sandoval. Yo sugeriría que, dado que hemos acordado invitar al ministro, que pudiéramos los puntos que usted ha planteado, los dos temas, porque tienen directa relación también con el Ministerio de Medio Ambiente, y probablemente invitar al director ejecutivo CONAF, también para abordar la situación que usted ha planteado en relación a la red de parques de la Patagonia. Si así lo abordamos, para la próxima sesión. Muchas gracias. Más puntos varios. En la orden del día, la sesión tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto de ley que declara monumento natural la especie tamarugo, indicada en el boletín número 9903-12. Asisten, ustedes me confirman, el señor director regional de CONAF Valparaíso, señor Leonardo Moder. Bienvenido. El ingeniero forestal, señor Gregorio Homero Altamirano. Y el asesor del Ministerio de Agricultura, don Rodrigo Herrera. A todos les damos la bienvenida, le agradecemos su asistencia a la comisión y les quisiéramos dar la palabra. No sé, ¿pudiera empezar don Leonardo, si le parece? Para poder tener la visión en relación a este proyecto de ley. Posteriormente le daríamos la palabra al ingeniero forestal, don Gregorio Homero Altamirano. Señor director, tiene la palabra. Muchas gracias. Ahí sí, ya, ok. Bueno, muchas gracias, presidente, y gracias por la oportunidad de solicitar nuestra opinión técnica como organismo forestal del Estado, y gracias a los diputados que están presentes acá, ¿no es cierto?, los honorables diputados que componen esta comisión. Primero queremos señalar como servicio, ¿no es cierto?, que estamos entregando una opinión netamente técnica, y por supuesto, digamos, en primer lugar, nos parece, digamos, muy loable el hecho de que hayan ciertas organizaciones ambientalistas, digamos, allá del norte preocupadas, ¿no es cierto?, por la conservación de la especie de tamarugo y especialmente los bosques. Al respecto, ¿no es cierto?,
sin embargo, sin perjuicio de lo que he señalado, queremos como servicio exponer ante ustedes, digamos, que en primer lugar, ¿no es cierto?, la convención conocida, la Convención de Protección de la Flora y Fauna y Bellezas Escénicas de América, conocida como Convención de Washington, que fue aprobada como ley de la República el año 1967 acá en el país a través del decreto Supremo 531, contempla la expresa posibilidad de declarar monumento natural a una especie, tanto animal o como vegetal, ¿ya? Y esas declaraciones, digamos, se hacen a través de la potestad reglamentaria del Ejecutivo. De hecho, tenemos varios casos que podemos exhibir, que está el decreto número 490 que declara monumento natural el Alerce, el decreto 43 del año 1990 que declara monumento natural la Araucaria, y el decreto 13 que declara como 5 especies, entre ellas ¿no es cierto?, el pehuen, pino, digamos, el belloto del norte, belloto del sur, ruil, pitao y queule, ¿ya? Entonces, se han hecho a través de decretos del Ministerio de Agricultura, porque efectivamente, digamos, está radicada la potestad, ¿no es cierto?, a través de esa ley, se la entrega, ¿no es cierto?, a la potestad reglamentaria del Ejecutivo. En atención a esto, nosotros también queremos exponer como servicio que en el norte, ¿no es cierto?, en el lugar que estamos de referencia y el área de Tarapacá, existen aproximadamente 24.000 hectáreas de bosque de tamarugo. Sin embargo, hay que hacer una diferencia del punto de vista legal, y la quiero explicar. 20.000 hectáreas son exclusivamente plantaciones hechas por la mano humana, por el hombre, el año 1960, que comenzó un programa muy visionario de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, ¿cierto?, que comenzó un programa justamente para reverdecer el norte. Y también para que sirviera, el objetivo también era para que sirviera como energía o dendroenergía para las comunidades, ¿no es cierto?, indígenas y comunidades de habitantes rurales del norte. Y efectivamente esas 20.000 hectáreas de plantaciones de tamarugo ha cumplido su propósito, porque efectivamente hoy día la Corporación Nacional Forestal tiene convenios de manejo con la Asociación Aymara de Manejadores de Prosopis tamarugo, que manejan toda esa zona, ¿ya? Y nosotros les damos asistencia técnica a ellos, ¿ya? Y ellos de ahí obtienen como comunidades, ciertos aymaras, obtienen varios beneficios, digamos, de ese bosque plantado. Ya con la diferencia porque la legislación chilena, ¿no es cierto?, de forestal, distingue muy claramente lo que es un bosque plantado de un bosque que es de origen natural, que ese sí efectivamente se puede considerar bosque nativo. Incluso lo que quiero decir, ¿no es cierto?, con esto, que no todo conjunto de árboles, aunque sean de especies autóctonas, se puede considerar un bosque nativo. Tiene que ver el origen, cómo nació, cómo se originó ese bosque. Si ese bosque se originó por procesos naturales, entonces se entiende que efectivamente, ¿no es cierto?, es un bosque, digamos, nativo. O también, ¿no es cierto?, si ese bosque proviene de una reforestación, de un bosque nativo que se cortó y que se comprometió en el plan de manejo, reforestar, ¿cierto?, un bosque nativo. Pero en este caso, las plantaciones hechas en el año 1960 no se consideran bosque nativo. Se consideran simplemente plantaciones de una especie autóctona, ¿no es cierto?, que es Prosopis tamarugo. En este sentido, y también queremos señalar que hay las 4.000 hectáreas restantes, porque ahí nombré 24.000 hectáreas, entonces las 4.000 hectáreas sí son bosques netamente de origen natural, ¿cierto? Y están en un sector de la reserva también, donde se protege, ¿cierto? Y esos bosques no se intervienen. Para todos los efectos legales, la ley 20.253 considera que los bosques de origen natural y que más encima están que tienen especies que están categorizadas y clasificadas según el artículo 37 de la ley 19.300, que ¿cierto?, digamos, ampara el reglamento de clasificación de especies. La especie tamarugo está decretada también en peligro, por lo cual, ¿no es cierto?, pero no las plantadas, sino que solamente las de origen natural. Cualquier bosque natural de tamarugo es considerado que está categorizado también como en peligro. Por lo cual, esos bosques están completamente protegidos, no se intervienen,
y si se interviniera, la única intervención que se puede hacer así, se puede hacer en esos bosques, de acuerdo a lo que señala la propia ley de bosque nativo, de protección de bosque nativo, es con fines de mejor conservar la biodiversidad y las funciones ecosistémicas de los bosques. No se puede hacer un manejo extractivo o productivo tradicional, digamos, de un bosque para obtener madera, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que, si bien es cierto, como vuelvo a decir, como dije al principio, es loable la preocupación, ¿no es cierto?, que tienen las organizaciones ambientalistas y, por supuesto, ¿no es cierto?, que lo recogió, entiendo, ¿no es cierto?, el diputado de la zona, el diputado Gutiérrez. A nosotros nos parece que técnicamente, hoy día, como está siendo manejado y como está siendo conservado los bosques naturales de Tamarugo, están debidamente protegidos. Y también que las 20.000 hectáreas restantes, ¿no es cierto?, de plantaciones, deberían seguir el régimen de plantación en el sentido que puedan ser objeto de intervenciones para que las comunidades indígenas que nombré, ¿cierto?, las comunidades aymara, puedan seguir usufructuando de la madera que entrega ese bosque para que ellos puedan seguir obteniendo beneficios dendroenergéticos. También quiero señalar que hay un proceso natural fisiológico que le ocurre al Tamarugo, que es el siguiente, que el agua del norte es tan salina que cuando la succiona las raíces, digamos que tienen raíces muy profundas, estas especies por algo pueden sobrevivir en esa zona, ¿cierto?, tan desértica y prácticamente con casi nada de precipitación, se produce, digamos, por así decirlo, y disculpa la palabra, no encuentro otra mejor, pero una obstrucción o un taponamiento de los vasos. Los vasos vegetales son como las venas de los árboles y que por donde circula el agua. Entonces, cuando uno a veces ve un árbol con una cepa con varios vástagos que crecen, pero de repente comienza a observar que los vástagos se empiezan a secar completamente y se empiezan a morir. Entonces, y eso, digamos, cuando se ha estudiado, se ha dado, ¿no es cierto?, los resultados han arrojado que efectivamente es por el exceso del agua salina que estos árboles pueden sobrevivir, pero que finalmente ocurre esta obstrucción, digamos, de sus vasos que alimentan de agua, ¿cierto?, el ramaje y los vástagos de los árboles, y finalmente se secan. Y esos son justamente los vástagos que hay que ir cosechando, ¿cierto?, y ir aprovechando porque naturalmente se mueren. Entonces, me parece que el manejo que hoy día se le está entregando a la masa boscosa de 20.000 hectáreas, ¿no es cierto?, digamos, del Pozo de Tamarugo, está muy bien, digamos, diseñada y se hacen planes de manejo justamente con las comunidades para poder intervenirlo. Así que está todo también dentro del proceso, digamos, de la ley. Así que, dicho esto, presidente, en realidad quiero señalar que la postura del servicio, digamos, es que efectivamente hoy día, tal como está la especie de tamarugo dentro de la reserva, está protegida y se está haciendo un manejo adecuado, ¿no es cierto? Y nos parecería que declarar monumento natural la especie, por lo menos a los ejemplares de las plantaciones, podría ser perjudicial para el aprovechamiento que hoy día hacen de la Asociación de Manejadores de Aymara. Entiendo que también la preocupación va por el lado que han habido algunas plantas o proyectos fotovoltaicos, como parece que se han instalado, ¿no es cierto?, y que algunos remanentes de estas plantaciones no todos han prosperado, ¿no es cierto?, y de repente quedan como ejemplares aislados en ciertas zonas. Y entonces en esa zona donde se ha producido, digamos, muerte natural de los árboles plantados en los años 60, parece que se han abierto, digamos, espacios para eso, pero se constituyen árboles completamente aislados. No son la masa boscosa en general que está creciendo ahí. Y como vuelvo a repetir, las 4.000 hectáreas están, digamos, en el sector del salar de Yamara, si no me equivoco. También otro sector que se llama, no me acuerdo bien los nombres, La Tirana y Sapiega, me parece. Digamos, ahí suman las 4.000 hectáreas que son de origen completamente natural, y esas sí son bosques nativos, pero están dentro de la reserva. Y el plan de manejo de la reserva, el plan de maestro del área protegida, que planifica cómo se va a usar, lo tipifica como un bosque de preservación y que solo no se puede manejar en forma extractiva como sí se maneja las otras plantaciones. Eso, presidente y honorables diputados. Muchas gracias, señor Leonardo Moder, por su exposición en relación a esta iniciativa. Le quisiera dar la palabra ahora a don Gregorio Homero Altamirano,
ingeniero forestal, quien también nos puede ilustrar respecto de esta iniciativa, respecto de los alcances que puede tener la misma. Te damos la palabra y muchas gracias por participar. Que me han hecho para exponer algunas ideas frente a esta comisión. Lo hago con mucho gusto. Yo ya estoy retirado de mi función pública. Yo trabajé en la CONAF hasta hace 7 años atrás. Pero durante los últimos 15 años de mi vida profesional lo dediqué al estudio de esta especie y trabajé en la Pampa del Tamarugal. Así que todo este conocimiento acumulado que está en distintas publicaciones, yo lo pongo a disposición, digamos, para el estudio de este decreto que se quiere realizar. Como decía, bueno, mi colega, este es una especie excepcional, ¿ya?, por las condiciones ambientales en las que ha crecido, ¿ya? Y existe en forma natural exclusivamente en la región de Tarapacá, entre las quebradas de Tiliviche por el norte y la frontera con la región de Antofagasta por el sur, el río Loa. Es una especie con características muy especiales y que ha dado una respuesta particular a la naturaleza por las condiciones ambientales que no facilitan el crecimiento de árboles. Un desierto absoluto, terrenos con alta salinidad y ocupación de un territorio rico en aguas subterráneas que provienen del derretimiento de las nieves andinas. Un comentario que yo tuve algunas discusiones con mis colegas del norte y también otras personas, cuando se habla de que el desierto más seco del mundo, yo digo eso no es verdad en la Pampa del Tamarugal. La Pampa del Tamarugal es una reserva de agua impresionante. Todas las aguas que caen en la cordillera andina se infiltran y están acumuladas en la Pampa del Tamarugal. Pero claro, tienen esta dificultad de que son salinas, o sea, con alto contenido de sal. Y esta especie logró instalarse allí y buscar formas de aprovechar esas aguas con alto contenido de sal. La sal es un enemigo natural de la vegetación. Donde hay sal no crece nada. Sin embargo, el tamarugo crece ahí. El tamarugo, como digo, dio una respuesta a fenómenos naturales que habían. La acumulación de agua en el interior de la pampa por efecto de la gran, digamos, temperatura que se genera en la superficie por el sol, genera una corriente ascendente de agua, de agua que se va evaporando y al evaporarse va acumulando la sal en el terreno. Entonces, el tamarugo descubrió que si profundizaba sus raíces, tenía agua de mejor calidad y podía sobrevivir, ¿ya? Esta característica fue aprovechada por las comunidades originarias de esa región, ¿ya? Y ellos practican desde tiempos inmemoriales, de antes que llegaran los españoles, la agricultura del maíz y de otros vegetales, aprovechando, digamos, imitando lo que hace el tamarugo. Y ellos instalaron un sistema de que los técnicos posteriormente llamaron chacra sin riego, porque allí se siembra y no se riega. El agua llega sola, llega de abajo. No hay que regar. Salvo en lugares donde hay mucha acumulación de sal, entonces se hace un riego con agua no salobre para lavarlo. Pero todo el maíz que se produce allí, los tomates, hoy día los melones, los espárragos, las cebollas, se producen de esa forma. Y entonces esa es la característica del tamarugo. Bueno, fue plantado por, como decía el colega, ¿no es cierto?, durante el periodo 1960 al 73 por la Corfo, en varios sectores de la Pampa, en los ¿cómo se llama?, en los salares de Pintado, el salar de Bellavista y el salar de Zapiga. Esos son los 3 lugares donde se plantaron donde se plantó el tamarugo. También fueron hechas experiencias en otros lugares, no solamente en la Pampa del Tamarugal. Fueron plantados tamarugos
en el borde oriental del Salar de Atacama, entre San Pedro de Atacama y Toconao. Y también en Quillagua, que ya está en la región de Antofagasta, y en un sector que se llama Canto de Agua, en Copiapó. Y en todas estas partes, donde habían estas características de salar, el Tamarugo creció. Ahora, también, como dijo mi colega, yo pienso de que aquí el recurso fundamental a proteger es el bosque natural. El bosque que fue producto de este fenómeno que se generó en los tiempos prehistóricos, ¿no? Y ese, digamos, hacia allá tiene que estar dirigido este proyecto, a proteger este bosque natural, fundamentalmente. Porque el bosque artificial o plantación que se instaló allí ya está bajo la admisión de la CONAF. Está íntegramente incluido en la Reserva Nacional de Pampa del Tamarugal, y por lo tanto pensamos de que está totalmente protegido, bien protegido. Entonces, estas plantaciones naturales ocuparon todo el territorio de la Pampa del Tamarugal en la prehistoria. Hay evidencias de eso. Los estudios que se han hecho, excavaciones, han descubierto troncos fosilizados de tamarugo en distintos lugares del territorio de Tarapacá. Entonces, se entiende desde, como decía antes, de Tiribiche hasta la frontera con la región de Antofagasta, y en una superficie estimada de 1,3 millones de hectáreas. Ahora, durante la época del salitre, durante el siglo XIX, los bosques fueron objeto de una gran destrucción, porque era el único combustible que existía para preparar el salitre. Entonces, hubo una gran destrucción. Y de manera que fueron quedando reducidos algunas áreas, que son las que yo voy a mostrar aquí, si la tecnología no me sorprende. Aquí está una primera vista, ¿no es cierto?, del bosque natural de Tamarugo, que está alrededor de la localidad de La Tirana. Es la mancha, la parte más oscura del centro, ¿no es cierto?, hacia la derecha de la línea roja. Esas líneas las hice yo sobre el Google para ir separando las áreas, ¿eh? Y acá abajo hay otra mancha, ¿no es cierto?, y hay otra mancha. O sea, son esas pequeñas manchas las que han sobrevivido, fundamentalmente en La Tirana. Y allá arriba, donde hay un punto número 1, es el sector que está incluido dentro de la Reserva Nacional de Pampa del Tamarugal, que desgraciadamente tiene muy pocos ejemplares, ¿ya? Yo no participé en ese proceso, fue antes que yo llegara, pero creo que el lugar no fue bien elegido, porque hay ejemplares de regeneración natural, pocos, algunos muy añosos, pero muy pocos. Lo principal está ahí, en La Tirana, alrededor, ¿no es cierto? Y eso está fuera de la reserva de la Pampa del Tamarugal. Todos esos rocas que se ven allí están fuera. Nuevamente, hacia el norte del camino que va entre Pozo Almonte, el amarillo aquello, y La Tirana, hay otra mancha, ¿ya?, que se ha ido recuperando en función de las últimas inundaciones. Aquí me adelanto un poco diciendo de que el Tamarugo, la otra condición que ha aprovechado ha sido de los aluviones que se producen en esta zona durante el llamado invierno altiplánico o invierno boliviano, ¿ya?, que llueve en la cordillera, ¿no es cierto?, y por las quebradas bajan aluviones que van, y que están marcados esas partes más blancas, que van sirviendo como siembra. Esos aluviones fueron los que permitieron que los árboles fueran ocupando el espacio, ¿ya? Y allí, en esa parte que está al centro, hacia la izquierda, se ve por donde pasó el aluvión, ¿ve? Y allí hay regeneración de bosque nativo. Luego acá, cerca de esta parte, muestra la parte arriba de la línea roja lo que es el lote número 2 de la reserva. Como se puede ver, hay manchitas nomás. Aquí también es el lote 2, número 2, o sea, son pequeños lotes de árboles que hay al interior de que desgraciadamente sí, no ha tenido, no ha habido una preocupación, en nuestro caso por parte de nosotros, de la CONAF,
por defender esto, porque hay un sector que ya está siendo invadido por poblaciones, ¿ah? Lo que está más cerca de la Tirana. Luego, en el límite norte, en el extremo norte, donde lo que se muestra ahí son las plantaciones que se hicieron en Zapiga, hay dos pequeñas manchas, allí donde dice plantaciones de Zapiga, arribita ahí se ve una pequeña mancha, y acá al lado mismo de la plantación se ve otra. Es el límite norte de la área de distribución del bosque natural de Tamarugo. No son más de 400 ejemplares que hay ahí, no hay más. No he visto yo más hacia el norte ni más hacia la cordillera. Y luego está este sector que es el Salar de Yamara, que está en la parte sur de la Pampa del Tamarugal, a 175 kilómetros de Pozo Almonte hacia la frontera. Está cercano del Loa. La base de ahí casi está el Loa. Este es el sector de Yamara, que afortunadamente fue incorporado hace pocos años a instancia del que habla, para que fuera incorporado a la reserva. Esto estaba fuera de la reserva y había sido también objeto de un, digamos, mal uso, a pesar de que allí no había mucha gente, pero había mucha actividad minera, ¿ah? Y esa actividad minera utilizaba estos tamarugos para eso. Eso es el Salar de Yamara. Esto es una aproximación a los tamarugos que hay en el Salar de Yamara, ¿no? Y esto viene después. Eso es lo que es el bosque natural, ¿no es cierto? Bueno, perdón. Bueno, entonces yo repito que los bosques naturales están en forma dispersa, como bosquetes y árboles aislados, en el Salar de Pintado, que es lo que estamos viendo ahí, ¿no es cierto?, en los alrededores de la Tirana y la Huayca, en el lote 2 de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, y algunos ejemplares dispersos entre Refresco y Pozo Almonte, hacia la cordillera de la costa, ¿ya? Y en el lote 2, esos pequeños ejemplares, número de ejemplares que hemos visto, ¿no es cierto? El peligro o sea, yo sostengo de que aquí nuevamente que la preocupación tiene que ser sobre el bosque natural, porque está siendo sometido a una presión casi ya insoportable. Con la fiesta de la Tirana que se realizan en julio, son millones de personas que llegan allí, ¿ya? Yo he participado ya varias veces en esa fiesta, y la gente acampa en los alrededores de la Tirana. ¿Y qué usa como combustible para calentarse en la noche? Porque en la noche hay temperaturas bajo cero, y para alimentarse, usan tamarugo, que es la única leña disponible, ¿ya? Entonces esa ha sido una causa de la disminución de esos ricos bosques que hay todavía alrededor de la Tirana, ¿eh? Y la segunda causa de desaparición es terrible, porque eso lo podemos ver en la primera diapositiva. En la primera diapositiva, aunque ¿cómo se puede aumentar esto aquí? Aquí yo no. Aumentarlo. Ahí en el porcentaje. Póngale 125 lo que hay. Ya. Bueno, en esa, donde dice la Tirana, ¿no es cierto? A la izquierda de la línea amarilla, que es el camino que va hacia la Huayca, donde hay una especie de escudo ahí, ¿no es cierto? Se ve un espacio que está plantado, ¿eh? Esa mancha que está allí está plantada. Pero eso eran como 50 hectáreas que plantó la iglesia, a raíz de que fue denunciada por la CONAF por haber cortado árboles del bosque natural para hacer carbón. Le autorizó a la iglesia a personas que vivían ahí, y ellos sin hacer el plan de manejo, sin nada. Entonces hubo una negociación de alguna manera, y la iglesia se comprometió, esto a fines de los años 80, a plantar ahí, y plantaron 40 hectáreas. Resulta que hoy día queda menos de la mitad de esas 40 hectáreas. Es la parte que es más densa, donde sea un cuadradito ahí, eso es lo que queda. Hacia arriba, la iglesia hizo loteo y vendió terreno para parcelas de agrado, no sé qué. Y hay que hacer una investigación al respecto, porque esto es una cosa relativamente nueva. Cuando yo terminé de trabajar ahí todavía eso no existía. Pero también los terrenos que están en el camino que va, ese que va en diagonal, que va hacia la Huayca,
esos son terrenos privados, también han hecho estas ventas de lotes para parcelas de agrado, y lo primero que esta gente ha hecho es cortar los tambrugos. Y desgraciadamente allí han sido eliminados los perdón, un poquito. Perdón. Ahí quiero correr, ahí voy a correr ya. Han sido eliminados los ejemplares más antiguos de bosque nativo que había en las cercanías de... Ese es un árbol que ya no existe. Yo el año pasado anduve allí, fuimos de vacaciones con mi familia a La Pica, y este árbol que yo me saqué esa foto ahí en el año 94, 95 ya no existe. Y es uno de los árboles más antiguos que había en la Pampa. Este otro, que ese es el árbol más antiguo de todos, que nuestro profesor de botánica, don Carlos Muñoz Pizarro, estimó en los años 70 que tenía 400 años, ese árbol ya no existe, desapareció. Fue transformado en carbón, en leña. ¿Ya? Y aquí tengo una foto más cercana del mismo árbol, que yo me saqué la foto al ladito de esto es del año 93. Este árbol es un verdadero monumento natural, de más de 400 años de vida. Ya no existe, desapareció. Ahí hicieron un agujero, hicieron una piscina, el señor hizo una casa al otro ladito, y ahí vive feliz y contento. ¿No? Entonces, eso es uno de los primeros temas que hay que, yo creo que enfatizar en la ley. Proteger los árboles de origen natural a toda costa. ¿Ya? Y yo creo que aquí hay que incluir, por ejemplo, hay que hacer un censo de todos los árboles que hay en los alrededores de la Tirana, tanto dentro de la reserva como fuera de la reserva, y para establecer una prohibición absoluta de corta. Porque aquí hay un material genético valiosísimo, ¿ya? Que todavía a lo mejor nosotros no nos imaginamos cómo puede ser utilizado, pero esta resistencia a la sequía, la capacidad de absorber el agua salada, es una característica genética que hay que traspasar a otros vegetales a lo mejor. Y yo creo que hoy día los investigadores en este campo saben cómo hacer esas cosas. Así que esa es mi propuesta concreta. ¿Ya? Esa es la parte del bosque nativo que es lo fundamental según mi opinión. Luego vienen las plantaciones. Como decía mi colega, las plantaciones fueron realizadas en el Salar de Pintado, en el Salar de Zapiga al norte, a unos 50 kilómetros al norte de Pozo Almonte, y en el Salar de Bellavista, que está al sur de Pozo Almonte. Fueron cubiertas exactamente unas 20.000 hectáreas, ¿ya? Pero no todas están dentro de la reserva hoy día, porque hay un lote de 3.700 hectáreas que están en terreno de la Fuerza Aérea, ¿ya? Y hay 1.700 hectáreas en algunos terrenos privados que se veían ahí también alrededor de la Tirana, ¿ya? Entonces, el capital que está protegido, en este caso forestal, son esas 16.150 hectáreas que están dentro de la Reserva Nacional. Bueno, el sector de Bellavista son 2.500 hectáreas que se plantaron hacia el sur, y el Salar de Zapiga, donde se plantaron cerca de 5.000 hectáreas. En total, se planta, o sea, la superficie que quedó en manos de la reserva son 20.690 hectáreas. Pero en el año 99 yo solicité que se hiciera un esfuerzo y se hizo un inventario, y una empresa especializada en cartografía determinó que finalmente quedaban 14.000 hectáreas de las 20.000 que estaban dentro. Efectivamente, ¿ya? Había una cantidad de superficie que había desaparecido no por uso, sino que porque se secaron los árboles de acuerdo al fenómeno que describió el colega anteriormente, ¿eh? Así que eso es, y yo quería finalmente presentar aquí
algunos puntos que podrían servir de base para la discusión de un trabajo que yo presenté en un taller que se realizó en Antofagasta hace un par de años antes que yo saliera. Entonces, bueno, aquí están los objetivos de la ASP, ¿no es cierto?, que son aprovechamiento de la flora y la fauna, conservación del suelo, mantención o mejoramiento de la producción hídrica, preservación de especies de la flora y de la fauna. Bueno, aquí hay una característica del tamarugo también que es indesmentible. Las plantaciones permitieron disminuir la pérdida de agua que salía por efecto solamente de la insolación. En las partes que están cubiertas con tamarugo, la evaporación es menor que afuera, ¿ya? Y esto se ha comprobado midiendo los niveles de los pozos que hay, ¿ya? Ese es un aspecto que no había notado. La plantación fue hecha fundamentalmente para darle alimentación a los rebaños de cabras y de ovejas que tenían los campesinos. El tamarugo produce un fruto que es un alimento excepcional y que ha permitido la sobrevivencia de miles de ¿cómo se llama?, de cabezas de ganado, ¿no? Entonces, lo que quería mostrar finalmente, como te digo, que aquí hay dos objetivos que yo definí para la reserva: proteger bajo efectiva protección y completar el conocimiento respecto de los bosques naturales que están dentro de la reserva, e intensificar, ¿no es cierto?, el cuidado, el conocimiento y el aprovechamiento de las plantaciones bajo el concepto de conservación y desarrollo sostenido. En el bosque natural hay que replantear y marcar los límites del lote 2. Es una tarea pendiente, porque allí hubo un error de cartografía originalmente, y hay que hacerlo para definir exactamente cuál. Y hay que hacer un censo de los ejemplares que hay dentro de ese lote 2 y censo de los otros lotes, ¿ya? Hacer estudios sobre la sanidad del bosque natural, ¿ya?, y protección del bosque de soledad, que es otro de los que es la parte de Yamara, ¿no es cierto?, ¿ya?, que es lo último que yo quiero mostrar aquí a los señores diputados. Aquí está el área del Monte de Soledad, o de Yamara, ¿no es cierto? La parte del círculo grande es donde está concentrado el tamarugo en esa zona, ¿ya? Aquí pasa, por el medio, pasa la carretera de la ruta 5, ¿no es cierto?, 5 Norte, ¿ya? Y de allá desde el este están marcados los aluviones que han bajado, ¿no? Esas manchas blancas, por ahí bajan todos, cuando llueve en el invierno, en el verano, en el invierno boliviano, baja eso y trae entonces la semilla. Aquí nosotros tenemos, aquí está un detalle, ¿no es cierto?, de cómo se ven las pintitas donde están los tamarugos, ¿no es cierto? Aquí ya es un detalle más cercano, ¿no es cierto? Y aquí está el fenómeno claramente expuesto, ¿no es cierto? Tenemos todas las quebradas que bajan desde la precordillera, ¿no es cierto?, y que van hacia el camino. Esa línea marca la distancia que hay desde Huatacondo, que es el único poblado que hay arriba, y la carretera, hasta donde está el actual lote de Yamara. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? Vean, por las quebradas nosotros podemos ver lo que yo he llamado la ruta del tamarugo. O sea, los tamarugos originarios están arriba del pueblito de Huatacondo. Ahí también hay unos ejemplares muy antiguos. Y cuando vienen las avenidas arrastran los frutos y los van moliendo y van sembrando. Y esta parte no está incluida dentro del lote de Yamara. O sea, habría que incluir esto, porque es impresionante. Esos 65 kilómetros están llenos de estos caminos de tamarugos que van andando hacia el lugar donde van a quedar definitivamente, ¿ya? Entonces, esto hay que conservarlo. Yo creo que a esto hay que darle importancia especial. Hay que identificar además los padres de estos que llegaron a Yamara, que están, como digo, ahí en la zona de Huatacondo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por su interesante exposición y aporte a la discusión de esta comisión.
Le quiero dar la palabra al diputado Celso Morales, que me ha pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestro invitado. Yo tengo una pregunta a don Rodrigo. El fundamento del proyecto de ley presentado señala aquí, no sé si son, o señala algunas afirmaciones que sería importante a lo mejor que usted nos pudiera explicar si son correctas o no. Porque se señala que la principal situación del proyecto es que para estimular el desarrollo de investigación científica, desarrollar planes de manejo forestal por parte de los organismos oficiales del Estado con el objeto de conservar, mejorar el estado de conservación de la especie en su calidad de protegida. Entonces, y para eso, que es la preocupación que tiene el parlamentario, fundamenta en algo que sí usted señaló, que tiene que ver con la creciente presión humana y de actividad energética relacionadas con plantas solares. Entonces, hay una primera pregunta, es saber si eso que existe está existiendo con qué grado en la zona y si está afectando de verdad la preocupación que el parlamentario señala. Después dice que es de interés nacional e internacional que despierta esta especie endémica, y que también lo señalaba el otro expositor. Entonces, pregunta, ¿está en peligro esta posibilidad de estudio hoy día en la zona? Y con respecto a la exposición que está haciendo nuestro segundo invitado, me surgieron dos interrogantes. ¿Por qué hay zonas que están, las zonas con mayor cantidad de ejemplares, están fuera de la reserva? Por lo que entendí. Si estoy equivocado, me corrigen. ¿Por qué la CONAF no ha planteado ampliar esta zona de reserva con el propósito de darle la protección que se necesita? ¿Por qué hoy día, donde hay más ejemplares, no está la reserva? Es medio extraño. Y segundo, si hay loteos habitacionales que hoy día se están planteando y que están impactando en el tema del tamarugal, ahí tiene que haber un cambio de uso suelo para poder instalar un loteo. Y ese cambio de uso suelo tiene que pasar por el Ministerio de Agricultura, donde la CONAF algo tendrá que haber dicho. Entonces, el SAC, pero el SAC, el cambio de uso suelo. Entonces, ahí, ¿caso tiene alguna información con respecto a aquello, de qué es lo que está pasando? Eso, presidente, por su intermedio. Muchas gracias, diputado. Le doy la palabra, diputado Sandoval. Más que poner mucha coincidencia, presidente, junto con saludar a los expositores. A ver, me da la sensación de que hoy día la institucionalidad tiene los instrumentos jurídicos para no proceder a estos proyectos de ley para declarar, como ya se ha hecho con otras especies con anterioridad. Mi pregunta es, y dado la exposición también del ingeniero forestal señor Romero, evidentemente que el tamarugo tiene una importancia relevante, ¿no es cierto?, en lo que es el medio ambiente de la zona del norte. ¿Por qué no se ha declarado, al igual que ya se hizo con el alerce y con otra especie con anterioridad, por qué CONAF no ha hecho lo propio, ¿no es cierto?, teniendo las facultades legales para declarar monumento natural una especie? ¿Por qué no lo ha hecho con el tamarugo, no obstante toda esta relevancia y significación que tiene la especie en el norte, por la historia, por la prehistoria, por el presente y por lo que hay también para adelante? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Ya? Porque todo lo que aparece en el proyecto de ley, en el área que está protegida, ¿verdad?, la zona que está protegida del bosque tamarugo, CONAF tiene que realizar lo que aquí está solicitándose para el tamarugo: la investigación, la preservación, etcétera, etcétera. Es función propia de un área que está bajo condición de reserva. Por lo tanto, me da la sensación de que la vía más expedita para dar esta protección adicional al tamarugo es que simplemente que el Ministerio de Agricultura, a través de la CONAF, entiendo, no sé, dicte el decreto respectivo y que declare esta especie del tamarugo, ¿no es cierto?, como monumento natural. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Ya? Más que nada va mi consulta.
Muchas gracias, diputado. No sé, al director regional respecto de las consultas a él y a don Gregorio la consulta que se le hizo. Partamos por usted y después le damos la palabra al Gracias, ingeniero. presidente. Bueno, señalar, digamos, que la primera consulta que tenía relación con que había como bosques que eran con mayor densidad, ¿no es cierto?, o mejor estado de conservación fuera de la reserva. La verdad es que no poseo, digamos, una información exacta, digamos, realmente, digamos, al respecto, para ser honesto. Solo sé decir, digamos, yo trabajé 16 años también en áreas protegidas, pero aquí en la región de Valparaíso, y lo único que puedo señalar de que en realidad digamos, que en realidad no es fácil, digamos, ampliar un parque. También hay ciertas veces, digamos, una reserva. También existe cierta oposición, digamos, de diferentes intereses, digamos, de grupos de interés, digamos, que efectivamente algunos dicen no, digamos, unos están de acuerdo y otros están en desacuerdo. Referente a los proyectos energéticos, también usted consultaba, en cierto caso estaba sucediendo esa situación. Efectivamente entendemos que sí, o sea, entiendo que sí, porque hoy día ha habido un boom y creo que, si no me equivoco, ¿cierto?, había un desarrollo muy importante de los proyectos, digamos, fotovoltaicos, donde me parece incluso se está dando un salto, digamos, en la matriz energética chilena, ¿cierto?, en el sentido de que hoy día me parece que estamos llegando casi al 30%, digamos, de la producción de energía, digamos, con energía, digamos, procedente justamente de paneles solares. Por lo cual no me extrañaría que efectivamente uno de los considerando que tiene, digamos, este proyecto de ley, ¿no es cierto?, o la moción del diputado Gutiérrez, efectivamente pudiera estar ocurriendo. Ahora, quiero señalar, ¿no es cierto?, que y respecto al tema de los loteos, ¿ya? Quiero señalar que, bueno, la ley 3516, ¿cierto?, que regula la subdivisión agrícola, es una ley que concede para algunos bien o para otros mal, pero concede el derecho, digamos, de subdividir un propietario, digamos, sin expresión de causa y sin razones técnicas, de subdividir su predio, digamos, hasta media hectárea. Hasta media hectárea se considera como un lote que efectivamente es agrícola y que sigue perteneciendo como al área rural, digamos, de una comuna. Y la verdad es que nosotros, o sea, la Corporación Nacional Forestal no participa, digamos, en los proyectos de subdivisión. Recién lo único que puedo señalar, ¿no es cierto?, digamos, es que quien tiene una función, más bien yo diría, de certificación de planos, que los planos vengan correctamente hechos y que estén bien construidos y que efectivamente los lugares que dice el predio que dice hacer, todo eso lo hace el Servicio Agrícola Ganadero, pero no tiene una potestad el Servicio Agrícola Ganadero para decir objeto a la subdivisión por razones de conservación de esta especie o por razones, ¿no es cierto?, de que aquí a lo mejor no conviene subdividir porque se va a erosionar o por razones técnicas. No tiene ninguna potestad. Hoy día la ley de subdivisión, o sea, es una ley que concede el derecho y cualquiera puede hacerlo sin expresión de causa, incluso sería, digamos, yo diría, hasta objeto de un recurso de protección, salir y dijera, no sabe, le rechazo su subdivisión y no lo voy a hacer. Ahora, lo otro que ha estado ocurriendo, ¿no es cierto?, y que en ninguna región está escapando eso, que áreas boscosas se subdividen, ¿cierto?, y se forman parcelas de 1 hectárea o de media hectárea, y obviamente cada comprador de esas parcelas decide, digamos, que quiere colocar una vivienda o una segunda vivienda, ¿no es cierto?, y efectivamente hay lo que nosotros denominamos microcortas, ¿ya?, que son a veces cortas, digamos, porque para colocar su casa prefabricada o su segunda vivienda, instala, ¿no es cierto?, qué sé yo, digamos, tiene que cortar 3, 4, 5, 6, 7 ejemplares, a veces de árboles, ¿cierto?, y efectivamente los cortan a veces sin plan de manejo y se producen infracciones. Eso, digamos, es lo que ocurre, digamos, me atrevo a decir, prácticamente está ocurriendo en todo Chile, digamos. Por lo cual sería muy interesante, digamos, revisar esa ley de subdivisión predial y la potestad de los servicios para poder objetar a lo mejor. Y respecto a por qué no se ha declarado, digamos, monumento natural, diputado, en relación a su pregunta, bueno,
en general, digamos, creemos que las especies con mayor peligro, efectivamente la hemos puesto, ¿no es cierto?, en estos decretos que cité anteriormente. Sin embargo, no estamos, tenemos una apertura y no estamos cerrados absolutamente, ¿no es cierto?, a que si hay una iniciativa así de estudiar este caso, digamos, y a lo mejor efectivamente poder decretar, ¿no es cierto?, proponer al ministro, porque quien firma es el ministro y el presidente de la República, y poder a lo mejor decretar efectivamente, pero ahí ahí sería solamente, tal como señalaba mi colega, que en eso somos coincidentes, que solo los ejemplares de origen natural, ¿ya? Porque lo que nos preocupa como estaba planteado, ¿no es cierto?, el proyecto de ley, era que incluía incluso los sectores plantados. Y los sectores plantados nosotros pensamos que efectivamente se está dando un buen manejo y está siendo útil y sirviendo a la comunidad aymara, ¿ya? Entonces, pero no habría ningún inconveniente, ¿no es cierto?, en que si efectivamente a lo mejor estudiar este caso. Y ahora, bueno, lo otro que quiero señalar, la reserva tiene 128.000 hectáreas. No es una reserva chica, ¿ya? Aun cuando en el norte digamos, las superficies son bastante extensas. Sin embargo, y bueno, dentro de la reserva queda un grupo, digamos, queda una cantidad importante de plantaciones, como señalaba acá el colega. Yo señalé 20.000, él me corrigió, me dijo 16.150 por el último inventario que se había hecho. Pero también hay sectores de bosques naturales. Y lo otro que es señalar que el decreto 13 del Ministerio de Medio Ambiente, no, es el decreto 13 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, perdón, declaró como especie en peligro ¿cómo se llama?, a esta especie que estamos objeto de nuestra discusión, el tamarugo. Por lo cual, ¿no es cierto?, esas quebradas que mostraba acá en el sector, ¿no es cierto?, de Tacondo, ¿no? Guatacondo, efectivamente, si alguien quisiera cortarlas, tendría que pedir un permiso especial para intervenir en un bosque de preservación. Y esos bosques de preservación, según la ley 20.283, se intervienen solamente cuando son por razones de bien, digamos, de obra de interés nacional, o investigaciones, o por fines sanitarios. Nada más. Son tres motivos bien claros por la cual la ley, digamos, lo autoriza. Ahora, efectivamente, han existido intervenciones de proyectos que el Estado, ¿no es cierto?, a través del Ejecutivo ha considerado que son proyectos de interés nacional. Y se han autorizado a veces carreteras o embalses, o digamos que, obviamente, por la naturaleza de la obra, se ha pensado que efectivamente tiene, digamos, los méritos para autorizar. Eso puedo decir, presidente. Muchas gracias, director. Don Gregorio. ¿Cuál era el...? La que tú habías consultado al final, respecto al área, por las áreas. Sí, la impresión de áreas, pero sí que la señaló que no tenía la información con respecto a caso. La mayor cantidad de ejemplares están en las áreas que no están en la reserva. Sí. Bueno, sí, ese es un tema que cuando yo llegué a trabajar ahí en el año 93, ¿ya? Yo trabajé como consultor externo, no era funcionario de la CONAF, fue contratado como externo. Me llamó la atención aquello, ¿ah? Porque efectivamente los lotes más interesantes de bosque natural no estaban dentro de la reserva, ¿ya? Ahora, yo no conozco la historia del origen de la creación de la reserva, ¿ah? Entonces, ¿cuáles fueron los argumentos o los motivos por los cuales las personas que hicieron ese estudio no lo incorporaron? No lo conozco, ¿ya? Y tampoco conozco por qué dentro de las plantaciones están esas 3.700 hectáreas que están en manos de la Fuerza Aérea, que están dentro del mismo lote que incluido ahí hay una línea divisoria. Entonces, ¿no?, esto de la Fuerza Aérea, porque allí hay un aeropuerto, ¿cómo se llama? Una pista de aterrizaje tienen ahí. Pero no conozco yo tampoco por qué no fueron incluidos en la reserva, porque no es una cantidad despreciable de superficie que hay ahí. Muchas gracias. Bueno,
Le agradezco mucho su asistencia y participación Muchas gracias. en este proyecto de ley. Y bueno, de todas maneras, cualquier cosa les vamos a estar requiriendo para cualquier otra consulta que quisiéramos hacer. No habiendo más temas que abordar, se levanta la sesión.